Hola, soy José Vargas Lloré, estudioso de política contemporánea. Bienvenidos a Faro Político. Es un faro para visualizar la perspectiva histórica de los asuntos sociopolíticos más importantes de la actualidad. Esperamos sus comentarios. Siguiendo con el tema de los antecedentes históricos de la democracia, hoy veremos la fructífera interacción entre ambas civilizaciones de segunda generación. El año 512 a.C., el imperio persa era ya un coloso con unos 20 millones de habitantes que creían ser únicos en el mundo, mientras que el pequeño mundo griego apenas llegaría a 1 millón con todo y sus colonias. Todo ello en un mundo que entonces tendría apenas unos 70 millones de seres humanos, casi 10 veces más que al inicio de la agricultura 8,000 años antes. Pronto, en 501 a.C., estos dos mundos o civilizaciones de segunda generación vecinas, pero tan diferentes de tamaño y maneras de gobernarse, iban a chocar entre sí en las famosas guerras médicas o pérsicas que iban a durar hasta el 471 a.C. ¿Cómo era cada una? Arnold Toynbee llama a la del imperio Siriaco-Irania, el primer nombre abarcando tanto a los fenicios, cuya aportación principal fue la del alfabeto fonético y la colonización del Mediterráneo occidental, como a los hebreos, que aportaron una religión superior, es decir, ya basada en el comportamiento moral de cada individuo. Los iranios aportaron, además de su monoteísmo muy dualista, sus políticas imperiales que ya vimos. Los griegos aportaron sus 3 tipos de democracia y su modo de producción basado en el comercio marítimo que premia la dedicación, la responsabilidad, el valor y la iniciativa. En los choques, la democracia tuvo triunfos y escapes casi increíbles, como Maratón, las Termópilas y Salamina. Y el imperio tuvo el buen sentido de reconocerlo, por lo que se pudo acordar un verdadero tratado de paz. Esto le permitió a todos los griegos entrar a su siglo de oro, en el cual nacieron la filosofía o estudio profundo y racional del mundo, la historia crítica y descriptiva, y florecieron las artes. Pero este auge terminó en la tragedia de la guerra a muerte de los dos más opuestos tipos de democracia, la ateniense y la espartana, por lo que esa civilización se colapsó en su centro. Pero va luego a proseguir en 2 periferias, primero la Macedonia y luego la romana. Macedonia es todo el territorio que cierra a Grecia por el norte, por lo que pronto se helenizó, y su rey Filipo se convirtió en el hegemón de todas las polis griegas. Su hijo Alejandro, con un ejército greco-macedón, llevó a cabo entre los años 334 y 323 a.C. la hazaña militar más portentosa jamás lograda. Conquistó la totalidad del imperio persa. A su muerte se fue dividiendo en 3 partes. El reino de Macedonia propia, el imperio Seleucida, capital Antioquia, que abarcó Anatolia, Siria del norte y Mesopotamia, pues pronto perdió Persia, Asia Central y el Indo.
El imperio tolemaico, capital Alejandría, que abarcó Egipto, Siria del Sur o Palestina, Libia, Chipre y Creta. En estos tres estados helenísticos, las dos civilizaciones de segunda generación, la siriaco-irania y la que luego se llamará la grecorromana, evolucionaron y se mezclaron en la forma siguiente. 1. Al primer cambio básico lo podemos llamar el de enajenación política, en dos variantes básicas. Para los griegos significó el fin de las polis como tales, que se convirtieron en simples poblaciones sin política alguna. Para los anatolios, mesopotamios, sirios y egipcios, significó el sentirse gobernados no solo por extranjeros, como también lo habían sido por los persas, sino además por gentes de otra cultura. Aquel que se quería dedicar a la política tenía que irse a una de las dos grandes capitales y ahí ofrecer sus servicios a quienes detentaran el poder. 2. El segundo cambio básico fue que todos los pueblos de esta enorme región, la más avanzada del mundo, tuvieron que cambiar las bases de su moralidad, desconectándola de la política y reduciéndola en tamaño a incluir solamente a aquellas personas con las que pudieran ponerse en contacto frecuente y resultara que compartieran la manera básica de pensar de uno, o sea, que coincidieran con la propia valoración interna de uno mismo. A esto lo podemos llamar el enfoque endoaxial, tanto de la filosofía como de la religión. Las nuevas dos filosofías endoaxiales nacieron en Atenas, la cual entonces ya no era polis, adquiere su nuevo carácter de ciudad universitaria. Una, la estoica, decía: soporta las penas y el dolor y aprovecha las oportunidades. La otra, la epicúrea, decía: disfruta la vida y no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. En cuanto a las religiones, fue el final de muchas de las propiciatorias, las cuales eran muy ceremoniosas y estatales, y fueron siendo sustituidas por múltiples asociaciones informales, que cada una buscaba cómo lograr la justicia en la vida, ahora que el Estado quedaba tan remoto e inaccesible. Empezaron a creer que solo la encontrarían en el otro mundo, pero ¿cómo? Poco antes de Alejandro, Platón, discípulo de Sócrates, que había anclado la filosofía en la verdad y la virtud, había propuesto un mundo de las ideas por encima del físico. Esta idea la tomaron algunas religiones monoteístas, como el judaísmo, cuyo pacto con Dios hasta entonces solo incluía para ellos bienes terrenales. Pero al quedarse sin sus protectores del imperio persa, empezaron a querer ascender después de su muerte al seno de Abraham, a donde ese personaje fue ascendido en forma espectacular, igual que siglos después lo fueron otros dos personajes no históricos, Moisés y Elías. Como muy pronto la Biblia fue traducida al griego en Alejandría y pronto difundida a Antioquia y a otras metrópolis, muchas de las asociaciones religiosas informales que se estaban formando adoptaron esta idea de la supervivencia del alma y de la implementación de la justicia en el otro mundo, por lo que se les fue llamando religiones de salvación, las cuales siguieron creciendo durante los siguientes 300 años,
Así que podemos decir que la benéfica mezcla e interacción entre sí de las dos civilizaciones de segunda generación la pagamos en moneda de la implementación de la justicia en el otro mundo. Pero estos cambios de punta no llegaron a los rincones occidentales del mundo helenístico, entre ellos la República Romana, cuya historia debemos revisar. En el próximo video veremos el nacimiento de Roma, su democratización, sus triunfos y el aplastamiento por los mismos de su propia democracia. Gracias por su atención. Somos Faro Político. Formemos juntos nuestra ruta de acción.